Hola, ¿cómo están? Yo soy Maru Dormont y quiero darle la bienvenida a esta serie de entrevistas que he estado realizando a diferentes mujeres profesionistas que están bien ocupadas y que tienen algo en común. Son mujeres productivas, eficientes y que gracias a sus buenos hábitos han podido realizar grandes metas y que por medio de estas entrevistas nos están ofreciendo nuevas ideas que podemos integrar en nuestra vida diaria para poder lograr lo que queremos. Hoy estoy muy contenta, emocionada, porque tengo el gran placer de entrevistar a Mari Carmen Grisolía. Ella es coach nutricional, entrenadora certificada GNL Fusion de habla hispana. Y a Mari Carmen la conozco desde hace varios años. Creo que desde que nació mi bebé, más o menos, hace 6 años. Ella fue mi coach por un año y medio y con ella aprendí a reconciliarme con la comida, dejé de hacer dietas y sobre todo aprendí a comer correctamente, a comer sin lastimar mi cuerpo y sin lastimar mi mente sobre todo. Mari Carmen es mamá de 3 hijos, es química y actualmente está terminando sus estudios en Francia en dietética. Bueno, le quiero agradecer muchísimo esta entrevista y bueno, para empezar, me gustaría que nos platicaras quién eres y en qué proyecto estás actualmente. Bueno, hola Maru, muchísimas gracias, qué bonita la presentación, muy sentida, además que comparto, he sentido un poco tu cariño y reconocimiento y lo comparto igual, para mí también es un honor esta vez estar Gracias. en esta situación tan diferente de la que hemos tenido antes. Me encanta mucho que hayas pensado en mí, te lo agradezco mucho para compartir con tu audiencia y también, como dices, nos conocemos ya hace un tiempo y he visto también cómo tú vas avanzando y me encanta mucho. Así que muchas gracias por tenerme acá. Gracias. Bueno, como comentaste, en efecto, soy coach nutricional, pero antes de ser coach nutricional era científica. Digamos que me sigo considerando científica porque es un poco mi forma de ser, pero era químico, vivía en Venezuela, soy venezolana, vivía en Venezuela y bueno, había terminado mi carrera de química, también tengo una carrera en educación y era profesora universitaria. Cuando decidí terminar mi doctorado, me vine para Francia a finalizarlo acá. Finalicé mi doctorado en físico-química teórica, comencé a trabajar en un postdoctorado en nanoquímica y durante ese interín yo que había sido una mujer que toda la vida había luchado con dietas, lo mismo, quizá una historia que se repite mucho porque pienso que tantísimas personas hemos vivido la misma historia, ¿no? Tener algunos kilos de más, en mi caso mis kilos de más habían venido de mi primer embarazo, de mi primer hijo, que lo tuve estando muy, muy jovencita. Y pues cuando tenía 18 años, 19, lo tuve y me había quedado con algunos kilos de más y allí empezó para mí la historia de las dietas y no la voy a repetir porque creo que todos los que hemos pasado por dietas hemos vivido de alguna u otra manera la misma historia. Sí. Años y años de dietas fallidas y de efecto rebote y todo lo demás. Y en paralelo, pues contaba, ocurrió esta historia, bueno, me había venido para Francia, cuando me vine acá a Francia, empecé a engordar un poco más y esto también lo han vivido personas que al igual que tú y yo han cambiado de país y suele ocurrir que con el nuevo ritmo, con las nuevas comidas, etcétera, un nivel de estrés diferente, solemos engordar. Total que coincidió este proceso mío de finalizar la tesis, que es un proceso muy estresante, la tesis de doctorado y todo, con el haber aumentado incluso más kilos de los que traía cuando me había venido para Francia. Y algo pasó, yo todavía no logro explicar qué fue, que un día simplemente me levanté y dije, oye, ya estoy obstinada de este peso, tiene que haber una manera de bajar de peso, pero con comida, ¿no? No quiero hacer más dietas, ya no quiero más inyecciones, no quiero más cremas, no quiero más ninguna de las locuras que había intentado antes, ni más pastillas. Además, en ese momento estaba tratando con mi esposo de quedar embarazada, teníamos años buscando el embarazo y no había manera, y yo no me quería poner en nada de locura arriesgado, porque bueno, yo quería quedar embarazada, si yo quedaba embarazada no podía estar tomando algo raro. Total que en efecto coincidieron muchas cosas, la tesis, lo del embarazo, etcétera, y decidí empezar a buscar en los estudios científicos de nutrición, de endocrinología. Mi búsqueda era
cuál es el efecto que los alimentos tienen en nuestro cuerpo. ¿Es igual comer una cosa u otra o realmente hay algo que modifique de alguna manera nuestro funcionamiento y que me pueda orientar a saber entonces qué es lo que yo debo comer para que este metabolismo del demonio que tengo se acelere y me ayude a perder este peso de forma natural? Y esa fue la pregunta correcta. A partir de ahí, entonces, fue que me empecé a interesar muchísimo por la nutrición. Descubrí un mundo que finalmente me terminó apasionando tanto, que al cabo de un par de años decidí dejar la carrera de científica, decidí dejar el postdoctorado y me empecé a dedicar al 100% a este proyecto, que es el que llevo hoy en día, que es mi nueva dieta. Que tiene como base este blog, que fue a través del cual tú me encontraste hace años, pero un blog que yo había iniciado incluso antes de dejar la carrera, antes de comenzar las certificaciones y todo lo demás, pero que ya finalmente hoy abarca el 100% de mi vida prácticamente, porque es un proyecto que vivo a diario. La alimentación es algo que llevamos a diario, los hábitos buenos es algo que llevamos a diario, nos vemos en el espejo a diario. En mi caso, igual que el tuyo, somos mujeres, somos mamás, de manera que asumimos la responsabilidad de la alimentación y de los hábitos del día a día de nuestros hijos, de nuestra familia. Total que para mí realmente esto fue algo que me transformó la vida y que, como te digo, hoy día vivo a diario porque está impregnado en absolutamente cada cosa que hago y me fascina. Ay, qué bonita historia. Muy... Pues sí, se asemeja mucho a muchas mujeres que estamos siempre en la búsqueda de por qué sigo gorda, por qué no puedo bajar, por qué después de haber tenido un hijo no puedo bajar y estar en esas dietas de rebote. Y con toda la información que tú nos das, que es comprobada, que es científica, a mí me has ayudado muchísimo. Y bueno, tienes esta gran familia, ¿no? Tienes 2 hijas, tu esposo, un hijo, el proyecto. Me gustaría que nos platicaras un poquito de qué forma te organizas para poder llevar a cabo tu proyecto. Sí, bueno, en efecto, algo que quizá no mencioné y que no se percibe probablemente de la historia es el tiempo que ha pasado en eso. Yo dije que había empezado estábamos buscando el embarazo, ahora como bien dices ya tengo 2 hijas más. Ha pasado mucho tiempo, ¿ok? Esto ha sido un proceso de aprendizaje en muchos sentidos porque como decía, en efecto, en la parte de alimentación fue una revolución total en mi vida y en consecuencia eventualmente en la vida de mi esposo y de las niñas cuando fueron naciendo también, porque en el camino evidentemente yo descubrí lo que descubrí, perdí el peso que quería perder, quedé embarazada, entonces de mi niña la primera, que ya hoy día, o sea, dentro de poco cumple 6 años, igual que tu hijo. Sí. Después volví a quedar embarazada de mi otra niña. Ha pasado tiempo, ¿ok? Entre tanto yo iba construyendo el blog, que básicamente la idea de todo esto era para mí informar al resto de la gente de aquello que yo acababa de descubrir, porque yo descubrí lo que descubrí, me funcionó maravilloso, me di cuenta de una cantidad de cosas que yo pensaba en todos mis años de dieta, había aprendido cosas erróneas y yo sabía que así como yo, todo el resto de la gente que estaba igual que yo en el mundo de las dietas estaba aprendiendo esas cosas erróneas que jamás les iban a ayudar y yo sentía la necesidad entonces de hacer público, digamos, mis descubrimientos, por llamarlo así. Y eventualmente pues me di cuenta que yo podía prestar una ayuda, yo era profesora, a mí me encantaba orientar, me encantaba enseñar, me encantaba ayudar y de manera que lo que hice fue un poco trasladar esas capacidades y esas competencias que yo ya llevaba a un nuevo mundo. Ahora en vez de enseñar química, de enseñar ciencias naturales, de enseñar física, iba a enseñar a comer bien. Entonces, primero que nada fue un aprendizaje para mí de mi día a día y de cómo logré yo hacer esa transformación, porque yo antes comía igual que come todo el mundo y ahora como de manera diferente. Entonces yo primero, por supuesto, viví el proceso, mi esposo, como decía, se contagió porque vio lo bien que me iba, en el proceso nacieron las niñas. Evidentemente en ese punto ya entendíamos toda la importancia de alimentarse bien y para nosotros era primordial que en nuestra casa se coma bien y que nuestras niñas coman bien para que tengan buena salud. Total que fue un proceso que empecé a vivir primero desde dentro, ¿no? No es algo que tuve que sacar tiempo aparte para hacer, porque repito, la alimentación, en mi caso, mi proyecto es una cosa que está relacionada con los hábitos de vida y Maru, si comemos
o comemos mal o comemos bien, pero igual vamos a comer, es algo que de todos modos vamos a hacer, de todos modos vamos a comprar comida, de todos modos vamos a cocinar eventualmente. Sí. Es algo que de todos modos se hace y que lo que requería para mí en ese momento en cuanto a este aspecto era simplemente integrar la información que yo misma iba recopilando. ¿Okay? Ahora, hoy día, o sea, evidentemente después eso se volvió entonces mi proyecto laboral, ¿no? Mi empresa, mi nueva profesión. Para eso requirió que yo sacara tiempo para estudiar, en efecto, porque para mí es sumamente importante que no solamente garantizar que las informaciones que yo transmito, lo que yo comparto, lo que yo enseño, sea correcto, esté actualizado y sea útil, para lo cual yo tengo que aprenderlo primero, entonces yo necesito estudiar, pero que además la gente pueda tener la seguridad de que lo que reciben de mí es serio, es correcto, es actualizado, es formal, es algo en lo que se pueda confiar, y para eso yo necesitaba tener las certificaciones correspondientes. Y algo además que me ayudara también con herramientas de cómo enseñar, etc. Total que las certificaciones y los estudios que yo he hecho desde entonces, que han sido varios, sí han requerido un tiempo aparte. Eso sí ha sido un poco más complicado. Entonces, me preguntabas cómo me he organizado. A lo largo de estos años, ha habido etapas en las que me ha tocado trabajar de noche, ¿sí? Porque quiere decir, después de que las niñas estaban dormidas, después de que todo el mundo comió, después de que hicimos todo, ponerme yo en la computadora a hacer las cosas que tenía que hacer, a escribir, a redactar, a estudiar, a lo que sea, ¿ok? Sí. Eso ha sido en una etapa, Maru, sobre todo al momento de cuando solo tenía a Marian, a la primera niña, me era posible hacerlo. Hoy en día no me es posible, no me da. Sí, tengo las dos niñas, no llego, además de que he aprendido a priorizar mucho mi sueño, pero sé que en ciertas etapas y para ciertas personas los horarios nocturnos pueden funcionar muy bien. Cuando hablo horarios nocturnos estoy hablando quizás hasta las 2, hasta la 1, hasta las 2 a más tardar, más de ahí ya no se puede, no vale la pena. No funcionamos igual, no podemos resistir y es una pérdida de tiempo. Pero hay gente que funciona muy bien en horario nocturno, y yo cuando era más jovencita, cuando vivía en Venezuela, cuando mi hijo, tenía solo mi hijo, que ya estaba un poquito grande, yo hacía esto mismo. A mí siempre me ha rendido mucho el horario del final del día. Es donde me rinde más, donde me siento más concentrada, donde trabajo mejor. Lamentablemente hoy día ya no lo puedo hacer así, porque las niñas se acuestan a cierta hora, yo me vengo desocupando quizá a las 9 o 10 de la noche, ya a esa hora no estoy para ponerme a trabajar, ya no. Pero hubo una etapa en que sí. Entonces las personas, pienso que puedan identificar que llegan a ser más productivas a esas horas del día, si pueden hacer ciertas acomodaciones, si les puedan acomodar de alguna manera sus horarios para aprovechar 1, 2, 3 horitas a la hora del día en que son más productivos, me parece que eso puede ser muy importante. Para otras personas, esto implica levantarse de madrugada. A mí jamás me ha funcionado eso, yo no soy un morning person, no me sirve en la mañana, pero hay gente que sí, lo que hacen entonces es levantarse 2, 3 horas antes y les rinde muchísimo la mañana. Entonces yo pienso que esto es un tip que puede ser muy útil y que para mí me sirvió en los primeros años cuando estaba todo arrancando. Hoy día ya no lo necesito por otras cosas que ya voy a contar. Por un lado, entonces, es organizar un poco el tiempo en el que uno se ubica más productivo y ver cómo puede hacer. En términos de las comidas, las cosas que hay que hacer siempre, lo que yo hago y siempre recomiendo es cocinar en batches. Es decir, hacer comida para varios días o por lo menos para varias comidas de una sola. Yo cuando hago arroz no hago el arroz del momento, hago arroz para 2 o 3 tomas. Lo mismo cuando cocino el pollo, el pescado, las verduras. Casi siempre al horno o al vapor, son modos de cocción que me permite cocinar grandes cantidades al mismo tiempo o en un espacio relativamente corto de tiempo, y tengo la comida lista para varios días. Tardo lo mismo cocinando arroz para un día que cocinando arroz para 2 o 3 días. ¿Okay? Entonces esto es muy importante. Nutricionalmente no hay prácticamente pérdidas si conservamos bien, tapado en el refrigerador, etc. O sea que esto es algo que ayuda muchísimo, sobre todo muchas mujeres que pierden mucho tiempo en la cocina, que sepan que hay formas de organizar, no vamos a profundizar en cuál, pero hay formas de organizarse para disminuir muchísimo el tiempo de pasar en la cocina. Y quienes puedan invertir en ciertos aparatos o lo que sea que les puedan ayudar también. O sea que organizarse en la cocina es posible y eso ahorra muchísimo tiempo, que lo sepan. Y lo otro, Maru, que para mí ha sido determinante y que no puedo dejar de mencionarlo, ya luego quizá entraremos en otros detalles, pero ha sido el apoyo de mi esposo.
Ujú. Honestamente, sin eso yo no estaría donde estoy hoy, la empresa no sería lo que es hoy y que va a ser porque sigue creciendo. Claro. Yo no habría podido sacar mis estudios de nutrición que estoy haciendo si no fuese por su apoyo. Su apoyo, ¿qué significa? Primero la comprensión, ¿no? De saber que no estoy tan Sí, disponible. No sí. estoy tan disponible, porque incluso si me tomo las horas de la mañana o de la noche según mis horarios, el mediodía, lo que sea, no está uno tan disponible, tienes la cabeza en los estudios o en el trabajo o el proyecto nuevo o lo que sea, no Sí. estás disponible entonces ni por tiempo ni emocionalmente disponible y además hay veces que nos ponemos un poco encrespaditos. ¿Sí? Sí. Un poco insoportables, que no nos pueden hablar porque le mordemos y etcétera. Entonces, mi esposo realmente, el pobre, ha sabido comprender estos momentos, ha estado allí pendiente, ha estado apoyando, él es el que si yo estoy aquí de pronto él va a venir y me va a traer una taza de té o lo que sea. Entonces, eso ha sido para mí imprescindible su apoyo y obviamente que también en términos del trabajo con las niñas, porque sea Sí. como sea que está organizadas y distribuidas las tareas del hogar y las tareas de crianza, cada familia tiene su dinámica. Um, Ángel para mí ha asumido muchas de las tareas que yo necesitaba hacer. Independientemente de cómo las tuviésemos repartidas, él ha asumido muchas de mis tareas. Ha bajado mucho, o sea, digamos que no es exigente en términos de qué es lo que estamos comiendo, permite que ciertas maneras repitamos ciertas comidas o que a veces baje un poco la calidad de lo que comemos porque tengo menos tiempo disponible. Sí. Que la casa está hecha un desastre, ¿sí? Por muy mujer productiva que sea, tengo que confesar que no somos perfectos y que hay cosas que se dejan de atender porque el tiempo es limitado y cuando lo Sí. dedicamos a una cosa, pues se lo estamos quitando a otra. Entonces, esa flexibilidad y ese aceptar de la dinámica y de las dificultades propias que vienen cuando te dedicas a algo más, a algo extra que antes no estabas haciendo, me ha ayudado mucho a llevarlo, sobre todo que yo también he sabido escoger mis batallas, como dicen. Mis estudios, Maru, yo los he hecho desde que terminé el doctorado y todas esas cosas, fueron estudios clásicos, pero los estudios nuevos que he hecho, incluso el de dietética, conseguí la forma de hacerlo a distancia. Entonces yo he hecho mis estudios a distancia, lo cual me permite gestionar mi tiempo desde la casa. Es mucho más fácil. Sí he tenido que hacer cambios distintos en los momentos en que he tenido las pasantías o las prácticas, como se llaman, los internships, que han durado a veces un mes, 2 meses. Y Sí. que ha requerido entonces desplazamientos y todo, ha sido una dinámica distinta. Pero digamos que todo lo he planificado con suficiente tiempo y es algo que me apasiona, Maru, es algo que esto Sí. yo lo hago, me mueve una motivación interna muy, muy, muy fuerte. Entonces yo consigo la forma de hacerlo. Claro. Y bueno, para esta forma de organizarse es súper importante esa creatividad, ¿no? Que sale, que yo no sé cómo, pero siempre la tenemos ahí y ese ingenio Sí, nos ayuda y sobre todo, como dices, ¿no? Que tienes una pasión para hacer sí. algo. Entonces, si tienes el ingenio, la creatividad y la pasión, tienes la forma de organizarte, Tú lo consigues, tú sí. lo consigues, exactamente. Y estabas hablando también, ¿no? De priorizar tu sueño, que es este Sí. proyecto. ¿Te viste con miedos al iniciar este proyecto? ¿Qué tipo de miedos y cómo los afrontaste? Todavía Sí. no se acaba. Mira, digamos que, a ver, yo siempre he sido muy confiada en mis capacidades, ¿no? Gracias a Dios tengo esa autoconfianza y esa autoestima, por decirlo así, ¿no? Bastante Sí. grande. He sufrido depresiones en mi vida y sobre todo cuando era muy joven sufrí, la primera depresión que tuve fue una depresión asociada con la autoestima, ¿no? Y tuve la autoestima totalmente Mm, por el piso. Digamos que yo sé lo que es sentirse que no vales la pena, que no vales nada, etcétera, porque mm. lo viví. Pero también lo superé y actualmente no es el caso. Yo me considero, me tengo en buena estima a mí misma, ¿no? Me considero bastante capaz. Y entonces eso realmente ha ayudado a creerme supermujer, ¿no? Y a creer que Ujú. puedo hacer cosas. Y esa Sí. creencia creo que es muy importante. Pienso que quizás eso es algo, una característica personal que quizá la mayoría de las personas pueden de alguna manera trabajar y alimentar.
tener Sí, seguridad en sí mismo es indispensable, pero aún con eso, y siendo que yo soy por naturaleza, y te lo comentaba la otra vez, muy perfeccionista, y eso es un gran sí, defecto en de algunos ámbitos, en algunos aspectos, es un defecto. Significa, ser tan perfeccionista significa que yo considero que nunca es suficiente, que nunca estoy lo suficientemente bien formada, que lo que hago nunca es lo suficientemente bueno, que nunca nada ujú, es suficiente. Y esto es una carga muy pesada, porque permanentemente te sí, estás cuestionando lo que haces. Entonces tú haces algo y no importa si quien sea te diga que está perfecto, tú crees que no. sí, Entonces, el miedo es permanente, es a no ser lo suficientemente buena, no estar lo suficientemente bien formada, no estar ofreciendo lo mejor que puedo hacer, ¿ok? ujú, Entonces es un miedo que es muy paralizante porque a veces impide que tú completes cosas, y esto es lo de la procrastinación y todo de lo que tú hablas bastante, no completas las cosas porque crees que todavía les falta. sí, Y es a veces aterrador entregar las cosas o completar o terminar me estoy refiriendo a qué cosa, me estoy refiriendo a un examen que tuve que hacer, por ejemplo, mis estudios o un mm, trabajo, como también me estoy refiriendo en el caso de mi profesión actual, de mi proyecto actual, a terminar un curso o un video, algo tan sencillo como un video de 5 minutos que quiera poner en YouTube, si quiero sí, transmitir algún concepto. Y a la gente que tenga trabajos más clásicos puede ser lo mismo, terminar un proyecto que tiene un deadline, entregar algo que tengo que terminar. Entonces, para las personas que tienen este problema que tengo yo, el perfeccionismo y tal, el miedo está a que lo que estás entregando no es bueno. ¿Ok? ujú, Y ¿cómo se supera? Muchas veces es porque hay un deadline. Tienes una fecha y tienes que entregar y ya, y tienes que entregar lo que hay porque se acabó el tiempo, literalmente se acabó el tiempo. Y no importa cómo esté, lo tienes que entregar. ujú. Enfrentarse a ese momento es una sensación muy desagradable porque yo digamos que lo he vivido ahorita con mis últimos estudios de dietética. En junio fueron los exámenes y fueron tres semanas de exámenes Ujú. sumamente exigente, muy fuerte, porque fueron todos los días con esta sensación de no estoy preparada, no estoy preparada, Sí, muy desagradable ir a presentar de esa manera porque tenía que ir no quería ir a presentar. Esa, mm, digamos, en estos estudios es la época en la que he vivido más recientemente y de modo muy intenso este miedo de tener que completar esto sintiéndome que no estaba lista. Hace unas semanas entregué el trabajo final de grado y fue la misma sensación. Entonces yo siento como que me están pasando a través de un colador, ¿sabes? Que está así la malla chiquitica y me sí, están empujando atrás porque la fecha llegó y tengo que sí, entregar y y yo paso a tienes través que de eso. llegar. Es horrible. Honestamente la sensación es muy desagradable, pero Mm, un pensamiento que me ha ayudado, y esto ha ocurrido también, decía, este es el más reciente con los estudios, pero cuando lancé, por ejemplo, mi primer programa de coaching, mi primer gran programa de coaching, lo lancé formalmente en el 2014, la sensación fue la misma, ¿ok? Tenía que terminar, había anunciado que iba a abrir, tenía ajá, gente esperando para inscribirse y tenía que abrir el programa. Y yo sentía este temor de todavía no está listo, de necesita mejorarse, de qué voy a hacer si sí, no funciona, qué sé yo. Llega entonces el deadline para mí, estoy en ese estado de freak out total, entrego y lo que me ha ayudado ahorita, que como ves, experiencias de años de vivir este miedo y esta cosa, ha sido, bueno, por un lado, no permitirme no cumplir. ¿Ah? Esto ujú, creo que es importante. Para mí la palabra responsabilidad es una palabra que dirige mi vida. La mm, responsabilidad en mi vida es el valor más importante que existe. ¿Okay? Entonces, si yo tengo que entregar, tengo que entregar. ¿Okay? sí, Entonces, no entregar no está en el mapa, no está permitido, no es posible. Tengo que entregar. O sea, ser responsable es algo que a mí me lleva y me empuja mucho a donde sí, yo vaya. O sea, tener la claridad en ese valor y para otras personas puede que sean otros valores, ¿sí? ujú, Pero pienso que tener claridad en los valores que rigen tu vida es algo primordial, honestamente. claro, Y este es un trabajo que yo hice y creo que vamos a hablar de eso más adelante con una coach hace un par de años. Fue un poco tener claridad en cuáles eran los valores importantes en mi vida y vivir a través de esos valores. Entonces, para mí es la sí, responsabilidad, de manera que no entregar no es una opción,
tengo que entregar. Entonces, eso te hace enfrentarte al miedo, en mi caso, de entregar, sí o sí, porque de otra manera no puedes vivir. O sea, simplemente es eso. Eso es una de las cosas. Y la segunda, un pensamiento muy amoroso que me ha ayudado muchísimo, que es entender que si hago lo mejor que pueda hacer, es suficiente. Y esto me lo enseñó una chica que, al igual que tú, fue en algún momento cliente, luego se transformó en amiga y que hoy en día la tengo en mi equipo de trabajo, y ella fue la que me dijo que era un dicho de donde ella venía: el que hace suficiente, el que hace todo lo que puede, no se le puede exigir más. Claro. Y esto a mí me entró mucho, ¿no? Y con esto me ha ayudado mucho durante este año que he tenido que afrontar estos miedos de las pasantías. Lo de las pasantías, no te cuento, fue un pánico horrible, tener que ponerme otra vez en situación de estudiante y de pasantía, los exámenes, la tesis, pronto me toca la defensa. Ajá. Y es eso, entender que si yo hago lo mejor que puedo, eso es suficiente. Sí. No puedo hacer más que hacer lo mejor que puedo, ¿ok? No es posible. Entonces, al yo entender eso, he trabajado de una manera mucho más calmada, sin tanta angustia, y eso me ha permitido sentirme satisfecha con el trabajo que he entregado, sentirme orgullosa con lo que hago, incluso si pienso que quizá en otras circunstancias lo habría hecho mejor, ¿ah? Porque, por ejemplo, para los exámenes, yo sé que hubo exámenes a los que fui, no estaba preparada, pero yo en ese momento entendí que en mi circunstancia actual, con las niñas, la casa, vivimos en Francia, no tenemos familia a quien irle a dejar a las niñas para descansar un día o lo que sea, somos nosotros y ya. El trabajo, los clientes, los estudios. Me doy cuenta que eso fue lo que pude hacer. No me era posible dar más. Y entendiendo eso, Maru, es como un autoperdón también por no ser capaz de ser más en ese momento, en esa circunstancia, y eso me ha dado una paz enorme y me ha permitido ir a la situación, enfrentarme entonces a ese miedo mucho más, con mucha mayor paz, más calmada, sabiendo, bueno, será lo que tenga que ser, ya no depende más de mí, porque ya di de mí lo que yo podía dar en este momento y punto. Y ya. Claro. Y que el resultado ya no depende de mí, sea lo que fuese, ya está. Veré luego, según el resultado, qué hacer después. ¿Okay? Entonces es como entregar un poco, ¿verdad? Yo sé que hay personas que son religiosas o lo que sea y que le entregan a Dios o le entregan al ser o al ente en el que confían, pero es un poco eso, ¿no? Es un poco entregar, saber que diste lo mejor que pudiste dar y entregar. El resultado ya no depende de ti. Para mí esto ha sido primordial este año. Sí, súper claro. Y además este autoperdón es como una celebración. Es celebrar lo mucho o poco que hayas hecho. Hay que celebrarlo. Hay que aplaudirse. Sabes que tienes muchísimas actividades al mismo tiempo y que estás logrando de todas maneras avanzar, ¿no? Todos los días das tus pasitos y avanzas y te perdonas. Así y también me quedo mucho con lo que me dijiste de que te crees capaz y crees en ti. Entonces, siento de alguna forma que es importante motivarte porque estás creyendo en ti, estás siendo capaz y además te lo mereces. Sí. El merecimiento, es muy importante integrarlo. Hacemos muchas cosas durante el día, nos organizamos como podemos, pero si creemos en nosotros, somos capaces y lo merecemos. Sí, y decir en efecto, como dices, que ese sentimiento te permite celebrarlo y disfrutarlo. O sea, yo al final de en toda esta experiencia de este año, por ejemplo, que como digo es la que tengo más cercana, ha sido al final una sensación de satisfacción muy grande. Incluso si no lo hice perfecto, como decía, en los exámenes sé que lo habría podido hacer muchísimo mejor y si me toca volverlos a presentar sé que lo haré mejor, pero me siento satisfecha, me siento orgullosa de mi desempeño, incluso no habiendo sido el mejor, me siento orgullosa. Entonces es como dices. Sí, y con estos valores que tienes, puedes enfrentar esos miedos y desaparecen, los bloqueas totalmente. Te sientes capaz, estás orgullosa, satisfecha, tienes esa responsabilidad, que a lo mejor el deadline es lo que te motiva, ¿no? A llegar,
Sí, pero ahí está metida la responsabilidad en tu cabeza, ¿no? ¿Sí? exacto, exacto. Y bueno, a ver, tú fuiste mi coach durante 1 año y medio, ¿no? Me enseñaste a tener una relación con la comida maravillosa. Ya no me peleo con lo que como, lo disfruto, porque esa es una también de mis palabras favoritas, Ujú. disfrutar, ¿no? Eh, Mi pregunta ahorita sería, supongo que llegan muchas mamás contigo eh, que trabajan, que tienen hijos, que tienen un día complicado entre el trabajo, la casa. Ujú. ¿Qué es lo que has visto que les cuesta más trabajo cuando llegan a ti? Ujú. Mira, quizás suena un poquito raro, ¿no? Porque yo pienso que la gente a veces cuando habla conmigo, como yo soy coach en nutrición, voy a ser dietista y todo esto, esperan que yo hable de que comer X cantidad de proteínas o que lo que más Ujú. cuesta es dejar de comer el azúcar y esas cosas son verdad, ¿sí? Pero no es lo más importante ni es lo más trabajoso. Lo más trabajoso está en la cabeza. Y esa es realmente, creo yo, la enorme diferencia entre el trabajo que yo hago, que parte de un trabajo de coach, ¿sí? Y que por detrás, por supuesto, que está toda la parte científica, de dietética, de nutrición, pero el punto de partida es el coaching. Muy Ujú. distinto a lo que puede hacer un médico o a lo que puede hacer un nutricionista o dietista que quizá no tenga este enfoque o esta formación en coaching. Sí. Porque en efecto, como decía, la cuestión parte desde la cabeza. Entonces muchas veces el mayor trabajo es sacarse de la cabeza la idea de la dieta, la idea de la restricción. Eso, sí. Podemos aprender a comer los alimentos adecuados, podemos aprender a regular las cantidades que nos corresponden, podemos desarrollar nuevas competencias y nuevas habilidades de cocina a la hora de hacer la compra, a la hora de presentar los platos, qué sé yo. Todo Sí. eso es trabajable. Absolutamente todo el mundo es capaz de aprender estas cosas. Es como aprender a manejar, es como Ujú. aprender a ir en bicicleta. Todo el mundo es capaz de hacerlo, el 100% de las personas. Entonces, esa no es la traba. La traba está más en el enfoque que yo le doy y tú por experiencia propia sabes qué es lo que trabajamos y qué es lo que te permitió llegar a justamente lo que dijiste ahorita, el disfrute, el llevarte bien con la comida. Tú no estás hablando de qué comes en el día para describir Sí, cuál fue tu transformación. Estás sí. hablando de cómo tú te relacionas con la comida y ese es el trabajo principal. Entonces, sobre todo en el caso de las mamás, las mujeres trabajadoras con una pareja o con hijos, o lo que sea, con o sin pareja, con hijos, muchas veces la traba es esa, ¿no? Empezamos primero, una primera etapa está en el entender que no se trata de una dieta, entender que cualquier cambio a nivel de cuerpo que deseen, y hablamos de cambios justamente saludables, Ujú. alcanzar un peso que sea saludable, mejorar alguna condición de salud en particular si había un problema de salud específico, sentirse bien en el día a día, ¿no? No sentirse todo el tiempo cansado, agotado, triste, Ujú. malhumorado, sino sentirse energético, sentirse con buen ánimo, de buen humor, sentirse cómodo con el cuerpo, incluso si de pronto todavía no he llegado al punto físico al que quería llegar, tengo que empezar a sentirme mejor, a apreciarme, etcétera. Esas Ujú. cosas sí que vienen de la alimentación, pero lo primero que hay que entender y el gran trabajo que se hace muchas veces es que entiendan que para lograr eso no pueden tener una dieta que va a tener una duración finita. No Ujú. es que yo hago la dieta durante un tiempo y cuando llego a mi objetivo dejo de hacer la dieta, porque a lo que deje de hacer la dieta va a ir otra vez hacia atrás. O sea, Sí. el primer trabajo es entender que sea lo que sea el cambio de alimentación y de estilo de vida, de hábitos que se haga, debe ser permanente. De Ujú. manera que lo que yo necesito es encontrar un cambio o una forma de lograr ese cambio de alimentación que sea tal que me guste tanto y me haga sentir tan bien que yo esté dispuesta a mantenerlo de por vida. Cualquier cosa que yo vaya a Sí. hacer, tengo que pensar, oye, ¿esto es algo que a mí me gustaría mantener de por vida o no? Porque si no lo es, no vale ni siquiera la pena intentarlo, porque vas a perder Claro. el tiempo, Sí, vas a sí. perder el tiempo. Entonces, ese es el primer trabajo, es eso, entender que el cambio tiene que ser un cambio de por vida y que por lo tanto tengo que conseguir la forma de que me guste hacerlo. Trabajo me va a llevar, Ujú. como cuando estoy aprendiendo a manejar, al principio Sí. lleva un esfuerzo, tengo que estar pendiente de 1000 cosas, me parece hiper complicado. Sí. Después que lo aprendo, ya lo hago incluso sin pensar.
Eso va a ocurrir, con eso no hay problema y van a tener la información, eso no hay problema. Pero lo primero es eso, entender eso que tiene que ser un cambio permanente y ese es el primer trabajo. Una vez que la persona lo asume, que esta mamá complicada entiende que sí, que finalmente todo el problema era porque tenía esta mentalidad de la dieta, tenía esta mentalidad de que tenía que ser sufrido, de que tenía que ser restrictivo, de que no puedo comer, entender, sí, puedes comer lo que tú quieras. La cuestión es que aprendas a ver qué es lo que realmente te sienta bien y qué es lo que realmente te ayuda a acercarte al objetivo que tú tienes y aprender a decidir en cada momento qué es lo mejor para ti en ese momento. Y a veces lo mejor para ti en ese momento es un pastel de chocolate, si te da la gana, ¿ok? Aprender a decidir y no tener reglas impuestas que restringen. Entonces, primero, esa apertura mental y ese entendimiento de que no se trata de una dieta, se trata de algo que estoy asumiendo de por vida y por lo tanto me debe gustar y voy a aprender a hacerlo. Sí. Empieza el segundo problemita, Maru, que es, ¿y mi familia cómo hago? Porque a mi esposo le gusta esto o aquello, o porque mis hijos, pobrecitos, ¿cómo no van a comer esto o aquello? Y entonces esa es la parte ya de relación. Sí. El primero es un trabajo interno en donde yo entiendo y asumo las cosas y empiezo a verlo diferente y luego es el trabajo de cómo yo lo comunico a la gente que está a mi alrededor, cómo hago con la gente del trabajo que todos los días trae donas para decirle que no, o para no comerme las donas, cómo gestiono, o cómo hago en los cumpleaños, las reuniones familiares. ¿Te ha ocurrido cuando hemos llevado, qué sé yo, a los niños a la fiesta del amiguito y la mamá trajo el mega pastel y a ti te cayó fatal? Ándale, Recuerdo eso. Cómetelo. Exacto, o el cumpleaños de tu niño y entonces cómo haces con el pastel, todo el mundo te va a criticar que qué clase de fiesta es esa, en fin. ¿Okay? Ese ya es un trabajo relacional, entonces a través del cual también se trabaja y depende muchísimo de la situación de cada quien, de qué manera se aborda y cuáles son las soluciones, pero las soluciones existen. Pero eso, digamos que esas son las dos cosas, las dos etapas, las dos trabas, dificultades que yo veo que la gente tiene. A mí no me gusta utilizar en mi vocabulario la palabra problema, entonces siempre hay soluciones para todo. Siempre. Y bueno, yo lo he vivido, entonces puedo decir que sí se pueden hacer cambios, que sí puedes modificar el entorno también en tu familia, cómo comes, y tomar esas decisiones también. Al principio obviamente cuesta trabajo, pero cuando tu familia también entiende el para qué lo estás haciendo, entonces es mucho más sencillo que te acompañen y vayan contigo. Así es. Y algo que yo digo también que suena ridículo, pero que es cierto, si una persona te quiere, va a entender que el cambio que tú estás haciendo es un cambio positivo porque no es una dieta más, una locura, una bobada que haces haciendo esa tontería. No, es algo que realmente es importantísimo para tu salud y cualquier persona que te aprecie un poco tiene que respetar esto. Claro, también es eso, el respeto. Viene de la mano, totalmente. Exacto. Y bueno, ahora para todas aquellas mamás que nos están escuchando, que trabajan muchísimo, que tienen que correr todo el día, si nos pudieras dar 1 o 2 tips de cómo mantener o qué comer para poder mantener la energía y motivación durante el día, para que no acaben pues cansadas, no acaben comiéndose todas las papitas que se encuentran. ¿Qué tips nos podrías dar? 1 o 2. Sí, bueno, para hablar de cositas mucho más prácticas. El primero y que suelo tratar de transmitir mucho a través de mi blog y de toda la gente es el desayuno. Yo sé, hoy día está muy en moda lo del ayuno intermitente, hay mucha información importante, útil, práctica que realmente funciona sobre estas cosas, pero yo recomiendo a una persona que no ha mejorado todavía su alimentación, que está comenzando, que todavía de verdad se siente desgastada durante el día, que esto, como dices, que necesita, hay gente que el pick me up es el café, entonces dicen que hasta que no toman café no son gente y que necesitan café cada rato, o hay gente que es la Coca-Cola porque la mezcla de cafeína con azúcar, hay gente que directamente son los chips o unas galletas o que dice necesito azúcar, ¿ok? La persona que se encuentra en esta situación, lo mejor que puede hacer en términos de alimentación, es mejorar su desayuno. Entonces, si es una persona que no desayuna, yo sí le diría que empiece a desayunar porque está en estas condiciones. Empezar a desayunar puede ayudar muchísimo a una persona que se encuentra en estas condiciones, sobre todo si es una persona que tiene sobrepeso. ¿Okay? El desayuno importantísimo, instaurarlo
si no está, y mejorarlo si sí está. Para la mayoría de la gente está un desayuno, puede ser un café con leche para muchos, o puede ser el café con galletitas o con pan o alguna cosa esta, o puede ser un cereal. Para la mayoría de la gente el desayuno está allí, entonces lo que hay que hacer es mejorar ese desayuno. Yo recomiendo no necesariamente quitar lo que están comiendo, porque hay mucha gente que le gusta comer lo que come en el desayuno y no lo quiere quitar, sino que recomiendo es que agregue lo que le está faltando a ese desayuno. Y sé que le falta, porque si no le faltara, no se sentiría como se está sintiendo. Entonces, ¿qué es lo que le está faltando a ese desayuno? Le están faltando dos cosas que son primordiales en el desayuno: las proteínas y la fibra. Las grasas saludables también, pero esto es otro tema que es un poquito, yo pienso que es un poco más fácil realmente de incorporar, pero la proteína y la fibra en el desayuno suelen faltar muchísimo, muchísimo, y son indispensables para estabilizar los niveles de energía durante el día. ¿Okay? Para que yo no tenga un momento en que recién acabo de comer esto y así, y luego, ¡puf!, el bajón no es normal, ¿okay? Sino que tenga un nivel consistente de energía en el día, y lo mismo con los niveles de hambre en el día, ¿okay? Para que no sea un momento que estoy normal y de pronto me tengo que comer el paquete de galletas o tengo que salir a buscar el mega café o lo que sea, no, sino que yo me sienta con un hambre relativamente controlada durante el día, lo cual me permite tomar decisiones más inteligentes a la hora de elegir lo que yo voy a comer en el momento de la comida, porque todo el mundo sabe que si te estás muriendo de hambre al momento del almuerzo, no vas a elegir la ensalada. Y probablemente además vas a comer más de lo necesario y después nos quedamos pesados, ¿ok? Es un círculo vicioso. Poner proteínas y fibras en el desayuno estabiliza todo esto por cuestiones hormonales en las que no voy a entrar, y ayuda muchísimo a ir afinando esos ciclos y que cada vez sean más ligeros y sean mucho más manejables. Entonces, ¿cuál es proteína? ¿Qué es proteína? La proteína es un tipo de nutriente que se encuentra en ciertos alimentos. La mayoría de la gente los conoce, los alimentos ricos en proteína. Casi siempre van a ser los mejores, más recomendables a nivel nutricional, a nivel biológico, son las proteínas de origen animal, que entonces van a ser todo lo que son carnes, aves, pescados, huevos, mariscos y lácteos para las personas que toleran bien los lácteos. Y también tenemos proteínas de origen vegetal, que van a ser las que vienen sobre todo de las legumbres, ¿sí? Las habichuelas o judías, porotos, las lentejas, los garbanzos, y también tenemos proteínas en algunos otros alimentos de origen vegetal, como puede ser la quinoa, por ejemplo, es un tipo de grano que es relativamente rico en proteína, y también la avena, ¿sí? En hojuelas, porque ahorita estarán pensando que está hablando de mariscos en el desayuno, está loca, ¿no? Yo estoy diciendo toda la información y ahorita vemos cómo podemos incorporar. Y también los frutos secos, ¿sí? Los frutos secos también pueden ser fuente de proteína, que no es el principal componente. Ni en los frutos, almendras, maní o cacahuates, estos tienen frutos secos, tienen proteína, no es su ingrediente principal, pero lo tienen en una buena cantidad. Lo mismo con la quinoa o la avena, lo mismo con las legumbres, tienen bastante proteína, no es su ingrediente principal, mientras que las de origen animal sí es su ingrediente principal. ¿Cómo incorporamos estas cosas? Y bueno, y el de origen animal por excelencia, que no mencioné, pero que es el ideal para el desayuno, son los huevos. Entonces, ¿cómo incorporar estas cosas al desayuno? Bueno, eso depende. Saber que esto puede variar a lo largo del tiempo. Lo que antes parecía inconcebible comer al desayuno, luego se puede volver una excelente opción. Yo veo gente que tranquilamente en su desayuno se va a comer una tostada, de pronto con aguacate, que están súper de moda, con unas lonchas de salmón ahumado, por ejemplo. Esto es un excelente desayuno para mucha gente. Hay otra gente que no le entra esto para el desayuno jamás. Existe la opción de desayunos dulces basados en yogur o queso fresco o productos lácteos ricos en proteína, o también se pueden hacer preparaciones con huevos que sean dulces, como las panquecas o las tortitas o este tipo de cosas, algunos muffins de pronto, hay preparaciones, existen. Está la avena, el desayuno de gachas o porridge o atole de avena, como se llama en Venezuela. Que es súper rico y puede ser súper saciante, sobre todo si se prepara con leche, que además le va a agregar más proteína. Está el desayuno que tú haces, Maru, que te voy a dejar entonces que lo cuentes tú cuál es, pero hay varias opciones de desayunos dulces o salados que van a incluir esta cantidad de proteína, y a la vez, en las opciones que les dije, también está incluida la fibra, porque en el caso de si usamos
avena, si usamos quinoa, si usamos, hablé de las lentejas, los garbanzos, podría ser hummus, por ejemplo, una tostada con hummus puede ser un buen desayuno. Estas cosas son ricas en fibra también. Sí. Si estamos hablando de la proteína animal, si tenemos el yogur, o si tenemos huevos, o si tenemos una loncha de jamón o de queso o alguna cosa de estas, o un poquito de pollo de la noche anterior o qué sé yo, allí no hay fibra, entonces la fibra la vamos a meter mediante algunas verduras o algunas frutas, ¿ok? Es perfectamente posible. Entonces hay muchas combinaciones y casi siempre consiguiendo una combinación de algún alimento rico en proteína va a haber otro alimento con el que lo estamos mezclando que va a aportar la fibra. Estos dos elementos en el desayuno son imprescindibles para lograr esta estabilización durante el día que decía, tanto de la energía como del hambre. Y a las personas que no quieran transformar del todo su desayuno, como decía, si actualmente consumen desayuno basado en pan, la idea podría ser traer alguna de estas proteínas y agregar algo de fruta para que haya también el aporte en fibra. Si es una persona que consume cereales de desayuno, en el desayuno de pronto meterle algunos frutos secos y meterle también alguna fibra para irlo transformando. Si es una persona que, no sé, que solo toma el café, empezar entonces a agregar cantidades de estos alimentos que mencioné, de pronto en pequeña cantidad, porque la persona que desayuna solo con café dice que a esa hora no le entra alimento. Yo le diría que haga el intento, de pronto cenando un poco más temprano, un poquito menos, para que amanezca con un poquito más de hambre y lo pueda instaurar. Repito, hay gente para la cual le viene muy bien no desayunar. Yo no quiero aquí insinuar que el desayuno es lo más importante y que todo el mundo debe desayunar, porque no es cierto. Pero sí veo en todos mis clientes, las personas que están conmigo en los grupos, el blog o lo que sea, que una persona, sobre todo con sobrepeso, que no desayuna e instaura un desayuno saludable, le va bien. Sí. ¿El tuyo, Maru? El mío es delicioso. Es un licuado con plátano, ahora ya le aumenté brócoli congelado, espinaca. A veces le pongo media manzana, si no, nada más con el plátano. Le pongo medio vaso de leche y el otro medio lo pongo con agua. Y le pongo aceite de coco, una cucharada, una pequeña cucharadita de aceite de coco. Le pongo un poco de cacao. Y van a decir, ¿qué es eso? Pero se ve riquísimo. Y le pongo un poco de avena. Y si sé que no voy a tener tiempo o voy a estar muy activa, le echo también un huevo crudo. Y lo revuelvo todo en la licuadora. Y ese es mi desayuno en las mañanas. Y me gusta mucho, me hace sentir bien, no llena, sino bien y con energía, y toda la mañana estoy tranquila con ese desayuno. Ya ven, que funciona. Y funciona, sí funciona. Y le estoy poniendo las verduras que también necesitan, ¿no? Exacto, súper importante. Sí. Y bueno, me preguntabas 2 tips, básicamente hablé todo el desayuno, pero el segundo tip, sin extenderme mucho, es dormir en la noche. Es tan importante. O sea, las informaciones están allí, yo tengo un par de artículos de hecho dedicados a eso que podemos compartir después si están interesados, con tips precisos, porque no lo voy a decir aquí porque es un poco largo realmente explicar que son todas las cosas que se pueden hacer para dormir mejor, porque son muchísimas, pero que entiendan que el dormir bien tiene que ser algo prioritario. Es indispensable para tener un peso saludable, para sentirse bien durante el día, para regular los niveles de hambre, para la salud es primordial. O sea, yo creo que muy poca gente está consciente de lo importante que es el sueño, tener un sueño reparador. Entonces, ese es otro aspecto. Si ustedes actualmente no están durmiendo bien, si no se despiertan súper descansados en la mañana, si les cuesta mucho quedarse dormidos, si se despiertan en la madrugada, si obviamente que hago la excepción de quienes tienen niños pequeños, tenemos niños pequeños que nos despiertan en la madrugada, eso es otra cosa, pero igual podemos hacer todo lo demás para garantizar que el tiempo en el que estamos durmiendo sea bueno, ¿sí? Y sobre todo los horarios, hay que acostarse a dormir antes de medianoche, tiene uno que estar dormido, esto es lo ideal, les estoy diciendo, antes de medianoche y dormir 7 horas como mínimo. Esto es para todo el mundo realmente. Hay gente que quizá con 6 horas y media va bien, pero menos de 6 horas no. Más de 9 horas tampoco. Entonces hay que
hay que realmente priorizar el descanso nocturno en los horarios correspondientes y de la calidad correspondiente. La gente que lo puede hacer, todo el mundo va a poder, incluso la gente que trabaja en horarios nocturnos, los médicos que alternan o las enfermeras que alternan los turnos, pues las noches que duerman tienen que priorizar poder dormir bien esos días, y el resto de la gente lo mismo. Tienen que trabajar por priorizar el descanso, y pues aquí si se puede luego compartimos un artículo donde hay tips, donde dice qué se puede hacer, pero que sepan que eso es súper importante, pero Sí, súper importante. sí, claro que sí, lo podemos compartir con mucho gusto. Pues muchas gracias por estos 2 tips, son muy buenos y se los recomiendo porque sí, yo también los empecé a adquirir desde que desde que te tuve como coach. Y bueno, hablando en la vida actual, nuestra sociedad, pues nos hace a nosotras las mujeres, pues tener una actividad mucho mayor, ¿no? Tenemos que salir a trabajar, tenemos que estar ocupadas con los hijos, tenemos que estar al pendiente con el esposo, queremos hacer todo bien. A mí me gustaría saber si tú has tenido el acompañamiento de algún coach en algún momento de tu vida y si fue el caso, ¿qué beneficios encontraste con este acompañamiento? Sí, sí he tenido. Es una pregunta muy importante, porque hay veces que la gente cree que como uno es coach, uno no necesita un coach. Y yo Sí. pienso que todo el mundo necesita un coach en ciertos momentos de su vida, quizá no de forma permanente. Pienso que en mi caso, han sido momentos, han sido momentos relacionados con distintas cosas que me han hecho decir, oye, yo aquí necesito ayuda, es básicamente esto, necesito ayuda, y afortunadamente he recibido la ayuda de personas que eran coach. Entonces, ¿en qué momentos? Sobre todo, por supuesto, en los años más recientes, donde esto del coach existe, porque hace 10, 15, 20 años en el habla hispana no existía, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, sufrí mis primeras depresiones y eso, sí que busqué ayuda de un psiquiatra, evidentemente. Sí. Ahora, con respecto al trabajo como coach como tal, digamos que en tres momentos clave, pienso yo, que han sido. El primer momento fue después que tuve a mi hija, ¿no? Entonces, bueno, como decía, yo tuve a mi primer hijo a los 19 años, luego pasaron muchos años, yo me divorcié de mi primer esposo, me volví a casar, empezamos a querer buscar hijos, tardamos muchos años en poder quedar embarazados finalmente. Quedé embarazada de Mariam, la tuve, obviamente cogí peso durante ese embarazo porque soy una persona que tiende a engordar fácilmente. En ese momento yo había perdido el peso porque había descubierto todo esto de la alimentación y no sé qué, quedé embarazada, engordé muchísimo. Y pues luego que di a luz, digamos que yo ya sabía las cosas que tenía que saber, pero en ese momento yo estaba muy vulnerable. Acababa de dar a luz, pienso que todas las mujeres recién dadas a luz estamos muy vulnerables porque el hecho de quedar embarazado y tener un hijo es una experiencia emocionalmente muy intensa, muy desgastadora, muy desgarradora a la vez. Te encuentras con sentimientos hermosos por un lado, sentimientos horribles por otro lado. Es muy duro, es una experiencia muy dura, pienso que muy poca gente dice esto. Son experiencias muy duras, sobre todo en mi caso, bueno, yo estaba aquí aislada, no tenía mi familia, algo muy terrible que ocurrió, y quizá también por eso es que yo lo pongo un poco así tan dicotómico, y es que mi papá murió de cáncer 2 semanas después de que yo hubiese dado a luz. En Venezuela yo no pude ir porque estaba con la niña recién nacida acá, entonces era una niña, un embarazo que habíamos buscado de hacía 7 años, ¿sí? Que nos costó mucho trabajo lograr, que todas las personas que han tenido dificultades para quedar embarazados deben saber lo que se vive, ¿no? Cuando tú quieres quedar embarazado y no puedes, ¿sí? Y cuando has pasado por un proceso de ayuda a la fertilidad y todo esto. Es decir, que para mí ese momento yo estaba sumamente fragilizada y caí en depresión otra vez, de hecho, y tuve que volver a pasar por un tratamiento psiquiátrico y todo lo demás. Suena raro, tratamiento psiquiátrico suena como si yo estuviera loco, ¿no? Pero bueno, quiero decir que es una depresión que estuvo medicada porque lo requirió, pues porque no fue posible, me hice acompañar muy bien porque estaba amamantando, era dedicada. Total que yo estaba en ese momento delicada. Sí. Y
luego que pasó, digamos, la etapa más difícil a nivel emocional y que estaba más estabilizada, pues yo obviamente tenía kilos de más y aunque yo ya sabía lo que tenía que hacer, como digo, no me sentía quizá capaz de hacerlo sola. En ese momento yo busqué un coach, ¿sí? Y lo que hice fue que me inscribí en el programa de coaching para adelgazar que tiene la empresa con la que yo me certifiqué como coach. ¿Okay? Que en ese momento todavía no había yo terminado el segundo, no había hecho el segundo, ellos tienen 2 niveles de certificación, yo había hecho el primero, que es un nivel de autoestudio, un poco más sencillo, digamos, dura unos meses, y yo quería hacer el siguiente nivel, que ya era un nivel evaluado, que duraba 1 año y todo esto, pero no me había metido. Me metí entonces como clienta de coaching para hacerme acompañar, para ayudarme a adelgazar. Esa fue entonces una etapa y por supuesto que fue algo sumamente útil porque me permitió, en mi caso ya yo tenía las informaciones porque ya yo había trabajado, había estudiado por mi cuenta y había hecho la certificación. Pero incluso si ya tenía las informaciones, para mí fue vital el acompañamiento diario que implica tener un coach, ¿no? Incluso, y yo sé que esto depende de la forma de trabajo de cada coach, no todos tienen un acompañamiento diario ahí, pero tú como persona, como coachee, como la persona que se hace coachear, sabes que tu coach está allí. Y que si tú necesitas algo lo puedes solicitar. Entonces, para mí eso fue vital en ese momento, me resultó sumamente útil para retomar otra vez y para volver a reorganizar en mi cabeza los conocimientos que yo ya tenía, si no los hubiese tenido los habría aprendido allí. Fue para mí eso vital y bueno, por supuesto, retomé, volví a adelgazar y tal, esto fue muy simpático y además eso me motivó para hacer el siguiente nivel de coaching que yo también quería hacer, es decir, que tuvo una repercusión no solamente a nivel físico, sino también a nivel profesional, porque me ayudó a tomar esta decisión que profesionalmente era importante para mí y que yo no me sentía muy lista para hacer. Lo cual quiere decir que en efecto tú haces un coaching, quizá por una condición específica que estás pasando en tu vida en ese momento y eso va a repercutir positivamente en otros aspectos de tu vida, porque tú estás mejor. Cuando tú estás mejor como persona, eres capaz de hacer más y de hacer mejores cosas. Eso entonces fue, digamos que la primera vez que yo tuve un coach. Posteriormente a eso, fue justo cuando di a luz a mi segunda niña, que vino 2 años y medio después de la primera, que es Amelie. En ese momento, allí fue un momento que para mí marcó también un despegar de mi empresa, porque fue el momento en el que yo registré mi empresa formalmente. Hasta ese momento solo tenía un blog. Y a partir de ahí, entonces me transformé en una empresa que ofrece servicios de coaching, que los doy yo. Y entonces busqué un programa de coaching especial para entrenadores personales, o sea, para personas que trabajan en el mundo del fitness, que trabajan en el mundo de la alimentación y que querían hacer expandir su profesión, su negocio. ¿Okay? Entonces ese fue un coaching de negocio, ya no fue un coaching de alimentación, fue un coaching de negocio en el área que me correspondía, que era el área del fitness, de la nutrición y tal. Y esta persona entonces me ayudó a enfocar mi negocio de una forma que iba a ser efectiva para mí como empresario y para las personas a las que yo ayudaba, que les pudiese dar los mejores resultados posibles. Y me ayudó a estructurar muy bien un poco la base y el corazón de mi empresa, ¿no? En términos de cómo ofrecer, de qué cosas ofrecer online, porque era específico para este tipo de negocios online, porque se entiende que no es lo mismo que si tú vas a un gimnasio y te haces ayudar por el entrenador, no es lo mismo que cuando es online, hay ciertas especificaciones. Este coach entonces a mí me ayudó a estructurar esa parte de mi negocio para que fuese mejor para la gente. Y el último coach que tuve, una coach de nuevo en alimentación, en nutrición, en una etapa en la que después de haber dado a luz de nuevo a la pequeña y ya mi negocio estaba arrancando y yo había recién decidido empezar los estudios de dietista, fue hace 2 años. Volví otra vez a caer en un hueco un poco oscuro a nivel emocional. Y ese ha sido quizá el más fundamental, Maru, porque me sentía que no, ahí esta cosa de sentirme capaz, de sentirme orgullosa, todo eso, nada, estaba por el piso. Honestamente, en ese momento me sentía fatal, me sentía tonta, me sentía incapaz, me sentía horrible. Y
y quizás poder decir que para mí, que siempre me había sentido súper capaz, inteligente, no sé qué, llegar a sentirme de esa manera era algo que me pesaba muchísimo. Entonces, fue un día que, bueno, me sucedió una anécdota que no viene al caso, pero que me hizo sentir muy, muy mal. Y yo dije, no puede ser, Sí. no puede ser, no puedo sentirme así. Y busqué a esta persona que yo sabía que era coach, que estaba terminando su coaching y necesitaba tener gente para ayudar. Y ella es coach en alimentación y en hábitos saludables. Y ella lo que me hizo fue volver a retomar mis hábitos, ¿sí? De nuevo, alimenticio. Entonces, yo no hacía mucho, había hecho de otro coach, pero era de negocios. Y esta me ayudó a poner otra vez en orden mi alimentación, que de nuevo, la información yo la tenía, pero en ese momento era incapaz, no era capaz. Estábamos comiendo comida comprada todos los días porque yo era incapaz de cocinar, no podía conmigo, estaba saturada. Y ella me ayudó a poco volver a retomar mis hábitos saludables, a volver a poner atención en las cosas que eran realmente importantes para que yo recuperara un buen nivel de energía, porque el problema era ese, yo estaba demasiado agotada. Las dos niñas pequeñas, o sea, la bebé, yo también estaba amamantando, acababa de lanzar entonces formalmente la empresa y todo el mundo que arranca una empresa debe saber lo exigente que es. La otra niña tenía 2 años y medio, 3 años, todavía estaba pequeña, o sea, fue una etapa muy, muy demandante a nivel de tiempo y a nivel energético, y yo me desgasté muchísimo y no era capaz de nada. Ya la cabeza no me funcionaba, no me podía concentrar, me sentía... Era eso, pues era que realmente estaba tan agotada, lo que llaman fatiga adrenal. Estaba tan agotada que no era capaz de concentrarme en nada, entonces nada me salía bien, no podía terminar nada, toda la cosa más simple me llevaba horas y horas de hacer, y entonces eso me lastimaba mi ego, porque yo decía, ¿cómo es posible que sea tan tonta? Entonces ese momento para mí fue determinante para buscar a esta persona que, como digo, me ayudó otra vez a poner mis hábitos en el momento. Yo a esa hora yo ya había ayudado a muchas personas a lograrlo, ya te había ayudado a ti, por ejemplo, Maru. Yo era incapaz de hacerlo para mí misma. Podía saber mucho y podía haber ayudado a otros y era incapaz de ayudarme yo a mí misma. Entonces es allí cuando yo digo, incluso si uno es coach o incluso si uno se cree muy autosuficiente, hay momentos en que esa ayuda externa no solamente viene bien, sino que es necesaria. Sí. Es mucho más fácil hacerlo acompañada. Totalmente. Sientes ese apoyo, sientes esa motivación, te ayuda realmente a organizarte, a volver a crear tus hábitos, porque sí, muchas veces uno lo sabe, pero ponerlo en práctica a veces cuesta trabajo, es difícil. Y así es, y hay un comentario que alguien dijo a propósito de eso que tú dices, de tener la ayuda externa, que creo que me gustó mucho porque decía, cuando estás desde dentro de la botella no se puede leer la etiqueta. Y es verdad, o sea, tú a veces puedes saber mucho, pero a veces un externo puede ver mejor y puede leer mejor qué es lo que estás necesitando, ¿no? Como decir, las instrucciones de uso, te las puede leer mejor alguien externo de lo que tú lo puedes hacer en ciertos momentos. Sí. Y también con la ayuda del coaching te ayuda a ponerte a ti afuera, no nada más que la otra persona vea, sino que tú misma te pones en otra posición y estás viendo lo que está sucediendo realmente contigo, con tu vida, y es ahí donde hay un clic que dices, tengo que hacer ese cambio ya. Exacto. Y te motiva y te orienta, y en los momentos bajos, bueno, tú dices, no soy capaz, es una persona que está allí para apoyarte. O sea, pienso que realmente el trabajo como coach y el recibir la ayuda del coach es una experiencia muy transformadora y muy, muy bonita, muy bonita. Así es, sí. Pues Mari Carmen, muchísimas gracias. Ha sido un placer platicar contigo. Nos has dado muchísimos tips que estoy segura muchas mamás van a empezar a poner en práctica ya desde hoy. Te agradezco muchísimo y bueno, a todas muchas gracias por habernos visto. Las espero en la próxima entrevista. Un abrazo. Chao. Chao, gracias a ti, Maru. Gracias.